Hola, buenos días. Vamos a ver hoy los últimos resultados de Aena, su plan estratégico hasta 2026 y a qué precio la compraría yo en este momento. Estas son las principales cifras del primer trimestre de 2023. En azul os he marcado las dos en las que ya está por encima de 2019, antes de los encierros de 2020. Los ingresos y el tráfico de pasajeros. Y en rojo veis que en EBITDA y beneficio neto aún está un poco por debajo de las cifras de 2019. Lógicamente todas las cifras son mucho mejores que las de 2022, lo que nos interesa es la comparación con 2019. El menor beneficio respecto a 2019 se debe a la subida de la electricidad, como veis aquí, y a la mayor inflación en general. Lo más importante es que haya ya superado el nivel de actividad de 2019, porque la subida de la electricidad y de la inflación es algo temporal que pasará, y pronto recuperará la rentabilidad normal. Aquí quiero haceros un comentario general sobre cómo el mercado suele exagerar tanto lo malo como lo bueno. Si recordáis, cuando se produjeron los encierros de marzo de 2020, las previsiones decían que los aeropuertos no iban a recuperar su actividad de 2019 hasta 2025 o 2026. Y ahora vemos que en el primer trimestre de 2023 ya se ha superado la actividad de 2019. En general, esto es lo que suele pasar con la bolsa. Cuando pasa algo malo, las previsiones suelen ser peores de lo que luego sucede en la realidad. Y cuando la bolsa está en un momento de euforia y las cotizaciones están muy altas, las previsiones que se hacen en ese momento suelen ser mejores de lo que luego sucederá en la realidad. Esto es así porque la mayoría de la gente, incluso los inversores experimentados, se dejan llevar por sus emociones en lugar de por la razón. Por eso, cuando las cosas van mal, la mayoría de los pronósticos son excesivamente pesimistas y cuando van bien, la mayoría de los pronósticos son excesivamente optimistas. Lo que debemos hacer nosotros es procurar estar siempre en el término medio y recordar siempre que lo más probable es que el crecimiento de las empresas tienda a la media. De forma que en los malos momentos debemos pensar que las cosas mejorarán y cuando la mayoría de los inversores se dejen llevar por la euforia, debemos pensar que vendrán momentos menos buenos. Por eso la experiencia que tenéis que ganar en la bolsa es en el tema psicológico, no en hacer análisis cada vez más largos. En este trimestre la inversión ha aumentado mucho porque es cuando ha pagado una parte de la concesión de los 11 aeropuertos de Brasil. Esta concesión es la que consiguió hace unos trimestres y ya comentamos en el foro de invertirenbolsa.info, aunque el pago lo ha hecho ahora. Aquí veis los 4 negocios de Aena. El negocio aeronáutico es su negocio principal. Esto es el cobro de tasas a los aviones y los pasajeros que pasan por los aeropuertos. El negocio comercial es el de las tiendas, restaurantes, alquiler de coches, etc. Este negocio lo quiere potenciar mucho, como ahora veremos. El negocio del mobiliario ahora es muy pequeño, pero veremos también ahora que tiene planes muy importantes y dentro de unos años puede ser un negocio muy importante. El crecimiento del negocio internacional también puede ser muy importante, pero esto depende de las concesiones que vaya consiguiendo en el futuro. De momento, la concesión de esos 11 aeropuertos en Brasil que acabamos de ver va a hacer que este negocio sea más importante a partir de ahora. Si tenéis curiosidad, estos son los principales aeropuertos de Aena en España y en el mundo. Los siguientes después de Canarias son el de Alicante por Benidorm y el de Málaga por el turismo de la Costa del Sol. También os pongo el detalle de los ingresos comerciales que vimos antes, por si queréis ver la importancia de cada cosa. Lo más importante son las tiendas libres de impuestos y los restaurantes. El ratio deuda neta EBITDA queda en 2,7 veces. Es un poco más alto que el que tenía en 2019, pero es correcto. Tened en cuenta además que acaba de pagar la concesión o gran parte del pago de esa concesión de esos 11 aeropuertos en Brasil y a partir de ahora es cuando esos 11 aeropuertos empezarán a generar beneficios. Vamos a ver ahora el plan estratégico hasta 2026. A lo mejor os sorprende a algunos, pero Aena es la mayor empresa de aeropuertos del mundo y además de ser la más grande es la más eficiente y la más rentable. En las próximas décadas se espera un crecimiento muy bueno en el tráfico de pasajeros en todo el mundo. Este dato nos vale para Aena y también para las demás empresas de aeropuertos como Ferrovial, Fraport, Aeroport de París y también para Airbus y Boeing. Aquí está la idea general que tiene Aena para sus 4 negocios principales, que son los que vimos antes. En azul os he puesto los 2 negocios tradicionales y en naranja los 2 negocios más nuevos. El negocio principal es el aeroportuario, el cobro de tasas a pasajeros y aviones. Este va a tener un buen crecimiento, pero probablemente los otros 3 crecerán más. El negocio comercial de las tiendas, restaurantes y demás tiene más potencial de crecimiento porque aquí Aena tiene más flexibilidad para hacer nuevos tipos de contratos, aumentar los espacios, crear nuevos negocios, etc. El objetivo es aumentar hasta 2026 un 12% el ingreso por pasajero y un 23% los ingresos totales. Recordad que siempre, o casi siempre, en cualquier negocio los beneficios crecen más que los ingresos porque los costes fijos se van diluyendo. Está previsto que este año haga el mayor concurso de tiendas libres de impuestos del mundo. Hace muy pocos días se ha cerrado el primer plazo para las ofertas y no ha podido cerrar ningún acuerdo. Así que tendrá que pedir algo menos de dinero del que tenía previsto. Aún así, muy probablemente aumentará sus ingresos actuales, aunque no tanto como se esperaba. El concurso de restauración de Barajas, que también es importante, se lo ha cerrado hace unas semanas como había previsto. El concurso para alquiler de coches, que también es muy importante,
lo hará en 2024. La expansión internacional dependerá de las concesiones que vaya consiguiendo fuera de España. Aquí veis que estos 11 aeropuertos en Brasil han aumentado bastante el peso del negocio internacional, pero aún espera conseguir alguna concesión más fuera de España hasta 2026, que sería la zona gris oscura del gráfico de la derecha. Aena ya tiene el 20% del tráfico de todo Brasil, así que ya es una empresa grande en Brasil. Y las ciudades aeroportuarias es el negocio inmobiliario que puede ser el de más crecimiento de todos. El desarrollo de este negocio se va a prolongar durante décadas. Ya ha iniciado algunos proyectos pequeños y hace pocos días ha deshecho un acuerdo que tenía con Berlín porque no se han llegado a poner de acuerdo en los detalles finales. El problema ha sido que la subida de tipos de interés ha descuadrado las previsiones que habían hecho Aena y Berlín hace unos meses, así que ya está negociando con otra empresa inmobiliaria. Quizá tenga que ganar algo menos de lo que había previsto en este proyecto, pero es un proyecto de los muchos que harán en las próximas décadas. Una cosa importante es que la regulación actual, que le ha hecho bajar las tarifas desde que salió a bolsa, termina en 2025. Así que es probable que a partir de 2026 pueda volver a subir las tarifas y eso mejoraría el crecimiento de su negocio principal, el cobro de tasas a aviones y pasajeros. Tiene un plan fotovoltaico muy importante que le irá reduciendo los costes de forma progresiva en los próximos años. Espera bajar el ratio de deuda neta EBITDA hasta 2 veces en 2026 y va a mantener un payout del 80%. En 2023 va a tener unos resultados muy parecidos a los de 2019. En 2019 tuvo un beneficio por acción de 9,61 euros y habría pagado un dividendo de 7,58 euros si no hubiera sido por los encierros de marzo de 2020. Así que en 150 euros el PER 2023 será de unas 15,5 veces y la rentabilidad por dividendo será de alrededor del 5,1%. Creo que alrededor de 150 euros es una buena compra para largo plazo, porque además de que pienso que su negocio tradicional va a tener un buen crecimiento, está el plan inmobiliario, que creo que va a ser muy importante, aunque tardará décadas en desarrollarse. Y afinando un poco con el análisis técnico, quizás se pueda comprar entre los 125 y los 140 euros. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.